Muchas gracias. Ahí atrás. Ya te puedo decir mi resumen. No, solamente que realmente, como dijo la señora, nos sirvió un poco de catarsis, nos sirvió muchísimo para compartir con nuestros pares de otras localidades, como yo vengo de otro lado, más lejito. Y realmente muy interesante el trabajo y las conclusiones aún más interesantes y los puntos que queremos que se incluyan en el plan, ya te vas a dar cuenta, muy lindo, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, entiendo que los 5 grupos están ya preparados para compartir. Este es el tercer foro. Ustedes van a recibir el informe, pero también se va a poner a disposición los informes de los otros 2 anteriores. Hoy van a poder ir viendo todos los materiales, creo que se está habilitando toda esa plataforma comunicacional ya en estos días. Y eso también va a permitir que vayan evaluando, sea como ciudadanos, ciudadana o como instituciones, un poco qué tipo de insumos hay, qué tipo de propuestas, qué tipo de contenidos, y eventualmente hacer observaciones adicionales, ir complementando. Les quiero comentar que hay organizaciones que se están reuniendo por iniciativa propia para acercar sus comentarios, su propuesta. Así que este es un proceso abierto, no está circunscripto a las actividades institucionales. Cada organización, cada colectivo, cada territorio, cada ciudadanía tiene todo el derecho y la libertad de acercar propuestas, acercar preguntas, acercar comentarios. Bueno, vamos a pasar a escuchar las conclusiones. Sabemos que tenemos una agenda limitada, sabemos que tenemos horarios, así que nos ayudamos en ese sentido. El primer grupo es el Academia. Comenzamos con la Academia virtual. El sector de la academia tiene que ver con la formación y con la profesionalización. Y acá yo quiero traer un punto que en una conversación anterior, organizaciones de la cultura viva comunitaria, los que están trabajando con procesos comunitarios nos trajeron, de que tengamos cuidado de no generar una lectura, vamos a decir, dicotómica de dos opuestos, el conocimiento legítimo, el conocimiento profesional versus saberes que no son profesionales. O sea, que tal vez ahí tendríamos que ampliar la mirada justamente para incorporar la necesaria profesionalización, la necesaria formación, ¿no? Particularmente en los cuadros institucionales, pero también el reconocimiento de los saberes populares, los saberes tradicionales que se producen y se reproducen por otro tipo de circuitos. Entonces, vamos a escuchar al sector de la academia y formación profesional. La idea es que puedan compartirnos qué avances hay o qué desafíos hay en términos de formación, en términos de circulación, difusión, en términos de investigación, etc. Así que estamos con ustedes. Creo que Vicente Arrúa nos hará una introducción o nos va a orientar cómo trabajaremos. Buenas tardes, ¿qué tal? Estuvimos trabajando en la academia. Entiendo ahora que Vicente está con problemas técnicos que no está pudiendo escuchar. Justo en este momento me avisó, estuvimos trabajando bastante bien y nosotros consensuamos para la presentación de los resultados que llegamos, que el compañero Juan Carlos Rojas nos va a hacer una presentación del resumen. Muchas gracias, Rocío. Saludos desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, departamento del Guairá, con los compañeros de diferentes localidades, representando a Cordillera, Guairaca, Azapá y Paraguarí. Hemos detectado muchos desafíos, también avances, pero vamos a centrarnos particularmente en estos tres que veo que ya tienen en pantalla. En primer lugar, mencionar el desafío o la importancia también de mejorar toda la oferta formativa asociada al constructo de lo cultural. Entre los procesos estratégicos es relevante la articulación de todas estas
oportunidades con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El horizonte es justamente descolonizar. Entre las metas podemos mencionar la acreditación de algo muy autóctono del Paraguay, que seguramente se da en otras geografías, pero particularmente la nuestra, esa escuela de saberes. Y entre los caminos que podemos dibujar en este preciso momento, crear un registro oficial de maestros artesanos y portadores de saberes en nuestra región, particularmente Cordillera, Guairaca, Azapá y Paraguarí. Un segundo desafío tiene que ver con la escasez para proyectos de fondos para proyectos culturales a dimensión económico-financiera. Entre los procesos estratégicos, potencializar lo que ya disponemos más que multiplicar estas iniciativas, sino potenciar aquello que ya disponemos, visibilizarlos. Entre las metas, descentralizar y simplificar el acceso a los fondos concursables nacionales para que lleguen de forma más directa a cada uno de estos departamentos que representamos al Foro Centro, como lo somos los de Cordillera, Guairá, Casta, Tapay, Paraguarí. Entre los caminos que podríamos optar tiene que ver con la capacitación a los promotores y gestores culturales para la presentación de proyectos afines al constructo cultura. Y el último desafío, no menos importante, tiene que ver con esa visibilización y la falta de estadísticas culturales. Un proceso estratégico podría ser la creación de un sistema de indicadores culturales de nuestra región, tanto local, departamental y por supuesto nacional. El horizonte, mencionamos los datos. Entre las metas, contar con una base de datos estadística unificada, confiable y actualizada del sector cultural para los departamentos de Cordillera, Guairaca, Zapá y Paraguarí. Por supuesto que es donde la academia puede aportar mucho, justamente con esa trayectoria científica. Y obviamente uno de los caminos que podríamos optar es capacitar a los municipios, promotores y gestores culturales en metodologías de recolección de datos y el uso de plataformas para el registro correspondiente. Compañeros, muchas gracias y un saludo muy especial desde Villarrica, el Espíritu Santo. Muchas gracias. Ahora pasamos al grupo 2. Creo que por numeración no están siguiendo. ¿El grupo 2 cuál es? Espacios y centros culturales. No. Y el grupo 3, así ya avisamos, gastronomía. Muchas gracias a todos por la participación. Entiendo que sigue con inconvenientes técnicos Vicente, así que agradecemos a todos por la participación. Nosotros en la plenaria. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Aplausos acá del auditorio. Muchas gracias. Gracias a la plenaria. Hasta luego. Gracias, Rocío y equipo. Gracias. También nosotros damos por cerrado acá nuestro conversatorio y muchas gracias a todos por su participación. Bueno, en la mesa, ¿verdad?, de espacios culturales de la región centro, creo que las casillas fueron pocas. Queríamos llenar la casilla de tantas cosas. Y vamos a visualizar un poquito los desafíos. Uno de los desafíos importantes, creo que coincidimos con todas las mesas, es el presupuesto, pero ¿qué podría ser un proceso estratégico? La ley del mecenazgo, yo sé que esto tiene sus tensiones también, pero puede ser una opción para fortalecer el presupuesto del área cultural.
o en todo caso el fortalecimiento también del FONDEC que aún no tiene esa parte, digamos, del sector privado. El horizonte es la promulgación de esta ley para el 2030 y las metas es el avance con el proyecto de ley. Para eso necesitamos los caminos en la creación de un consejo, de un equipo que esté trabajando al proyecto de ley y todo lo que uno tiene que hacer hasta hacer el lobby y que la ley tenga resultado favorable en el Congreso. El segundo desafío es la descentralización. Ahí discutimos muchísimo. Creo que la descentralización debe someterse a 3 pilares fundamentales: el sector público, privado y la sociedad civil organizada. Esos 3 pilares que tenemos que ser engranajes y con responsabilidades directas. Entonces, procesos estratégicos, la creación y funcionamiento de secretarías, pero obligatorias, no como florero, como muchos, perdón lo que pero así lo digo. Sé la secretaria, pero no le ni guaraní el presupuesto ni se pasajera, entonces somos casi iguales como un gestor cultural cualquiera de un centro cultural. El horizonte es una secretaría, ya sea de municipal o de gobernación, con presupuesto y que realmente sea una persona capacitada para el efecto. Las metas, entonces, presupuestos propios y los caminos a transitar, que la sociedad civil esté involucrada, que nosotros como sociedad civil organizada tenemos esa responsabilidad de, ¿cómo se dice? No sé, presionar, acompañar, decir, acercarnos. Por eso nos callamos mucho al respecto, ¿verdad? Y el reconocimiento de las bases. También muchas bases no están reconocidas en sus propios municipios, ¿verdad? Son ninguneados, como dice un escritor uruguayo. La articulación, proponemos la figura del cabildo cultural. Esto que estamos haciendo es un cabildo donde sociedad civil, el gobernador, el intendente o un empresario y sociedad civil organizada nos sentemos a discutir para fortalecer el área cultural o para un proyecto específico. Para el 2050, espacio de diálogo o de decisiones procesales, que estos espacios no sea como un consejo de cultura que es meramente consultivo. A Peña Yereye, Mogueta Paja o Peyo Pao, pues está alta vez. Ahí absolutamente no ocurre nada, que estos órganos cabildo tengan una incidencia directa. Fortalecer las gestiones culturales en el territorio, establecer una política pública, serían las metas culturales, y los caminos, entonces, espacios de participación activa. Necesitamos espacios de participación activa. Realmente la sociedad civil, sí, pues necesitamos también active el sector público y active con nosotros el sector privado. Por eso hablamos del proyecto Hélice o proyecto la trípode de los sectores público, privado y sociedad civil. AUYBT. Muchas gracias, líder. Gracias también a todo el grupo. Evidentemente lo que se comparte acá no es todo lo que se habló, es una síntesis. Todo va a ser recuperado y bueno, vamos a estar analizando todo lo que produjo en términos de análisis y de otro tipo de contenidos. Pasamos al siguiente grupo, que es gastronomía. Así, en todo caso, abrimos los comentarios al final por la cuestión del tiempo. ¿Quién es la persona que va a hablar en representación del grupo gastronomía? Margarita. Bueno, buenas tardes. Nosotros estuvimos de 3 departamentos, lastimosamente nos tuvo Cazapá. Tuvo Cordillera, Guairá y Paraguarí. Y estuvimos trabajando. Resulta que en gastronomía, como todos sabrán, tenemos un grave problema que es la subvaloración de los elementos de nuestra identidad relacionados con la gastronomía. Es Moriajú Rembiú. Entonces, cuesta recuperar nuestra alimentación tradicional
por ese concepto que se tiene de los poseedores de la gastronomía tradicional. Y después que tiene muchos calificativos más bien que peyorativos que lo degradan más que los elevan y justifican. Entonces, para nosotros es muy importante identificar, registrar recetas tradicionales y regionales. Ahí quiero complementar que hay, según las regiones, nosotros no trabajamos mucho la diversidad de nuestro país, pero en nuestro país, al menos a través de la gastronomía, se pudo registrar que hay una receta con varios nombres o nombres iguales con varias recetas. Entonces ahí es muy importante que cada región registre, revalorice o por lo menos registrar. Y en este proceso de registrar, escuché que estaban hablando del CONACYT. Lastimosamente el CONACYT, y solamente los de cultura han de saber esto, las ciencias sociales para ello es lo último, no existe. Vos podés hacer libros de investigación, no importa un artículo científico publicado en una revista de indexación, o indexada mejor dicho, y eso sirve. Pero los libros de investigación que puedes hacer que te llevaron años, eso no califica prácticamente. Y eso es porque las ciencias duras, para que escriban un libro prácticamente es imposible para ellos. Entonces, como son la mayoría, ellos marcan el camino. Y las ciencias sociales, como parece que nosotros somos soñadores nomás, ¿verdad? Entonces, no tenemos en cuenta. Pero sí creo que ameritaría ahí para un plan 2050 que tanto FONDEC como fondos de cultura ponga un presupuesto específico para el registro del patrimonio inmaterial. No solamente gastronomía, sino patrimonio inmaterial. Porque ese registro cuesta hacer. Entonces, no hablamos de eso en el grupo, pero ahora pongo para el grupo. Trabajar con educación para el registro e identificación de las recetas. Disculpen, pero yo soy educadora, maestra de alma, y lo que más resultado ha dado para el registro y revalorización de nuestra identidad es trabajar con las escuelas. Y creo que por lo menos de aquí hasta 2 años y medio, 3, tenemos en educación el programa Ñeru, que trabaja la oralidad. Entonces ahí tenemos que articularnos con educación, supervisión, etcétera, y darles esos temas que puede ser parte de ayudar con la política de cultura, ¿verdad? Porque tienen convenio. En el Comité de Patrimonio Inmaterial está educación. Entonces a través de ese comité pedir, solicitar, ¿dónde están las de patrimonio? Entonces que puedan hacer una reunión y pedir a educación, por favor, que pongan la temática en la oralidad, que es lo mejor que podemos hacer, y después nosotros los agentes culturales, como sea, ayudamos a recopilar o pedimos que se recopilen en esas exposiciones, o por lo menos algunos colegios que tomen en cada comunidad, se va a recuperar la memoria de la abuela. Entonces, y la identificación de recetas. Pero si abrimos como patrimonio inmaterial, vamos a encontrar otras cosas. Pero la receta es lo más fácil porque lo mitaco y mando apejo umia pues y su y abuela y tía abuela y tú. Y voy a hacer una reivindicación a los varones. Cuando yo hice la recopilación de la gastronomía, ¿verdad? Porque hablo como elemento cultural. Saben que tuve los mejores informantes fueron varones otra vez. Qué impresionante, y manejaban mucho más datos que de repente las mujeres no manejaban.
Eso fue una grata sorpresa. Revalorización, Yamomba Eana, Daja Ei Boriahu Rembiu, Boca Yaya Upana, Boca Yaco fue el salvador de este pueblo en las guerras, en la Triple Alianza, en todo. Vos tenés bocayá y mandioca y no necesitas otra cosa con agua y las frutas que puedan encontrar por ahí de temporada, no necesitas otra cosa. Yarecola cumandá, yarecola batilla en boyoa pujanguá, no necesitas ni carne. Bueno, transformar la gastronomía en marca país reconocida, pero eso tenemos que empezar por las comunidades, para que después, porque de la comunidad pueda salir, y para eso está nuestro departamento y nuestra dirección de patrimonio inmaterial. Y articulación interinstitucional. Gastronomía es lo más interdisciplinario que hay. Es transdisciplinario, no es lo interdisciplinario, transdisciplinario es. Porque todas las materias, todas las disciplinas podemos trabajar con un ejemplo, y voy a poner acá que en mi estrella, con una receta de chipa. Todas las disciplinas podemos trabajar. Todas. Apenas ya por una pequeña taller aparte. Bueno, 2, trabajar en denominación de origen y de, ¿cómo era? Geografía, la parte de identidad geográfica. Es muy importante esto por lo que decía hace rato de la diversidad de denominación que hay, de recetas específicas, de platos específicos. Y cuando yo les hablo de estas recetas, yo no le estoy hablando desde la gastronomía, yo le estoy hablando desde la antropología. ¿Por qué? Porque si es gastronomía, ellos entran en las academias o institutos de gastronomía y ya te viene el gramito de 50 gramitos, que 100, que 20, que 30. Y la gastronomía popular es pecha. Te va por puño, por intuición, jaoí la po acu, jaoí la pojea, ve. Handere coino la poje ni por Marica López o ya pondré la receta, anda gemo ay. Vea lamba y pundo, yuininda hey nimba ve. Bueno, entonces, bueno, ahí ya está, trabajar, ahí más o menos está lo interdisciplinario, ¿verdad? No podemos trabajar con una sola área, ¿verdad? Todo, los platos regionales identificados, ¿verdad? Los horizontes registrados, protegidos, uy, qué lindo. Basar la gastronomía en raíces tradicionales interculturales. Y acá les voy a decir una de las evaluaciones que saqué después de hacer los 10 años más o menos de recopilación de alimentación que hice. Yo antes pensé que, sí, como todo lo que nos enseñan las historias, antes al menos, que eran los españoles los que nos enseñaron a comer. Puedo decir, bueno, X. La gastronomía paraguaya tiene un 80% de productos americanos, paraguayos solamente, americanos. Ombotucumiminte, ombotuixave, los elementos que trajeron los europeos. Y digo esto, cuando Colón descubrió América y los europeos conocieron América, Europa era un continente muerto de hambre. Bueno, he dicho y soy responsable. ¿Ok? ¿Qué viene? Apoyo a las comunidades portadoras, por supuesto, no se puede trabajar sin ello. Reivindicación de la gastronomía paraguaya y apoyo a las instituciones y la sociedad civil, porque separados no vamos a hacer nada. Entonces, esto es nuestro resumen de la gastronomía.
Muy bien. El equipo de patrimonio, ¿no? Artes, perdón. Arte y economía creativa. ¿Mm? No a menudo, hambre. Buenas tardes a todos, mi nombre es David Portillo y voy a hablar un poquitito sobre, de manera muy resumida, lo que pudimos bajar a estos cuadritos, los conceptos que hemos hablado de manera extensa. Bueno, y en virtud del tiempo voy a pasar a leer y a comentar brevemente cada uno de los puntos. Desafío, en el punto 1 hablamos de la falta de recursos y espacios culturales. No, este no es nuestro. Bueno, les presento acá. Lo que pasa es que éramos un grupo bastante numeroso y nos dividimos en dos grupos, pero básicamente un mismo sentido, mismo corazón. Nos enfocamos a los desafíos, en primer lugar la falta de recursos y espacios culturales y una descentralización de la cultura. También teníamos una falta de visibilidad del sector cultural, que creo que David va a enfatizar también en eso. Ya está. Bueno, como procesos estratégicos en la falta de recursos y espacios culturales, pusimos articular la generación de mayores recursos y creación de espacios culturales con los organismos estatales y privados. También los horizontes, una política de Estado en donde permita disponer de un porcentaje mayor al 1% en el presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Las metas, generación de espacios culturales y recursos suficientes para las puestas en escena. Caminos, trabajar en presupuesto de municipios, gobernaciones y a nivel nacional en políticas, programas para la generación de recursos y espacios. En cuanto a la descentralización, procesos estratégicos, trabajar para que las gobernaciones cuenten con secretarías de cultura de tal manera que tengamos una representación en los diferentes departamentos. Porque hablando con todos los representantes de los diferentes departamentos, llegamos a la conclusión de que no todas las gobernaciones en sus organigramas tienen una secretaría de cultura. Tienen la Secretaría de Cazapá, por ejemplo, en la gobernación tiene cultura y deportes. O sea, tienen dos secretarías juntas. En Itapúa nosotros tenemos cultura con educación. Y educación maneja muchísimos ítems y cultura queda rezagado, digamos. Horizontes, contar con la verdadera presencia del Estado en los diferentes departamentos. Las metas, acortar procesos de postulación para fondos concursables y realizar los mismos en los diferentes departamentos. Es decir, que si se logra esa descentralización, cada departamento va a poder gestionar esos fondos dentro de sus departamentos. Los caminos, socializar y reglamentar el Plan Nacional de Cultura. Le llamamos socializar y reglamentar, es que esto tiene que salir como una ley de cultura para que podamos poner en marcha nuestro plan y tener una validez a largo plazo. Te dejo el resto. Gracias. En el punto 1, en nuestro grupo, hablamos de la necesidad de la visibilidad y la valoración de las manifestaciones artísticas y culturales. No solamente las manifestaciones, sino que las personas que están detrás de todas estas actividades que se expresan de esta manera. Entre los procesos estratégicos mencionamos la importancia de la integración y las articulaciones y la articulación de las organizaciones sociales civiles. Horizonte, sector cultural unido, es lo que nosotros vislumbramos para un futuro, era lo que decía en ese ítem. Sector cultural unido, valorado y respetado y con garantías por parte del Estado. Las metas, mayor presupuesto, la cultura presente en las políticas públicas y el camino que entendemos que se tiene que tomar para poder lograr esa visibilidad y valoración es justamente la creación de las cuentas satélites de cultura. Esto también hablábamos de que no solamente va
a darle una justa ponderación a los bienes culturales, a los empleos culturales, a los productos culturales, sino que también al tener una ponderación en número y conocer cuál es el aporte económico de la cultura en el país, vamos a tener nosotros como segmento social también la posibilidad de formar parte activa en el diseño de las políticas públicas con respecto a la cultura, ¿verdad? Vamos a poder tomar intervención real cuando podamos medir la fuerza que tenemos como cultura en ese sentido. Como segundo punto, formación y participación cultural es el desafío. Articulación de la Secretaría Nacional de Cultura con otras instituciones del Estado, por ejemplo el MEC, el MEF y otros. Esta inquietud nació un poco porque entendemos que en el proceso formativo de nuestra sociedad, ya desde la escuela, las cuestiones culturales como que no están muy bien insertas en la malla curricular, o si bien están en la malla curricular, son de imposible cumplimiento por la falta de presupuesto o de recursos que se pueda tener. Entonces hablamos de este tema, los horizontes a futuro, la cultura como elemento transversal en las políticas públicas, es lo que nos va a diferenciar a nosotros como una sociedad singular en este mundo, ¿verdad? En este mundo globalizado. Las metas, fortalecer la participación y la continuidad en procesos formativos y culturales. Y quiero hablar brevemente sobre una cuestión que después, cuando estábamos por entrar acá, hablaba con unas compañeras de acá y me decían, mientras ellas tomaban su cocido, me decían que están viendo la posibilidad de que cuando el gobierno municipal cambie, que no se cierre la escuela de teatro, que no se termine la escuela de música, y que estaban hablando ellas, que son estudiantes de la parte de música, de la parte de teatro también, gestoras, y que estaban asociándose, y ahí hablamos de la articulación, con los que proveen hierbas medicinales, me dice, para que después puedan exigir que eso que se empezó como un proceso cultural de esa comunidad pueda continuar. Y ahí me parece que hay dos cosas, ¿verdad? Que tengamos nosotros como sociedad esa garantía de que el Estado, en sus diferentes estratos, hablando de municipios, gobernaciones, o sea, ya haya una bajada de línea central en donde la cultura pueda tener un espacio propio, que sea parte de una política pública de Estado, la cultura, y eso es lo que tratamos de construir justamente con estas reuniones, ¿verdad? Y sobre todo también el tema de la interacción, de decir, exigir que, y yo creo que eso tiene que convertirse en algún momento en una garantía. Y queda también muy demostrado con este simple ejemplo de que las organizaciones sociales, civiles, los agentes, los promotores de cultura, la parte privada sostiene y desarrolla la cultura en el Paraguay, ¿verdad? Si bien el aporte por parte del Estado y la participación y el impulso por parte del Estado funciona y es muy importante, es realmente mínimo, ¿verdad? Para lo que entendemos nosotros que se genera, ¿verdad? Nosotros no solamente hacemos que el arte y que la cultura esté viva, sino que sobrevivimos sosteniendo este sistema, ¿verdad? Necesitamos un apoyo por parte del Estado que sea mucho más concreto y mayor. Fortalecer la participación y continuidad en los procesos, eso creo que ya leí. Los caminos, integración de fundamentos artísticos y culturales en los procesos educativos, como un ejemplo, ¿verdad? Y como tercer punto, sistema de protección social a trabajadores de la cultura. La formalización, los procesos estratégicos, formalización de los oficios, leyes de apoyo a creadores y artistas. Bien sabemos que mientras no estamos organizados y formalizados, no existimos, digamos, para cuestiones
en donde, por ejemplo, muchos sabemos que te vas al banco o te vas a llenar una solicitud y si vos le decís que sos músico, sí te preguntan, pero ¿a qué te dedicas? Y bueno, yo soy músico, sí, pero ¿cuál es tu trabajo? Y tenés que explicarle 5 o 6 veces de que vos te dedicas a eso, ¿verdad? El oficio no se ve profesionalizado por varios factores, ¿verdad? Que tenemos que de manera integral formalizar, ¿verdad? En horizonte a futuro, acceso a seguro social y de salud. Metas, reglamentación de las condiciones laborales. Yo sí quiero poner un ejemplo al respecto y creo que se puede trasladar a varios sectores de la actividad cultural. Por ejemplo, es que si yo tengo una oferta para ofrecer mi servicio de músico a alguien, finalmente el productor me dice, sí, yo tengo 2 o 3 grupos más que me están cobrando menos que vos, y finalmente termina negociando con esos 2 o 3 y diciéndole que tienen menos de lo que piden. Esta es la plata que hay, a ver si agarran el trabajo, ¿verdad? O sea, no hay una reglamentación de donde se puede hablar de una tarifa mínima para este tipo de cosas, en donde la actividad, en este caso como el ejemplo es la actividad musical, pero la actividad, el oficio cultural, ¿verdad? Y el trabajo profesional dentro del ambiente de la cultura necesita este tipo también de reglamentaciones que estén sostenidas por esa articulación legal también por parte del Estado, ¿verdad? Y finalmente el camino es la unidad del sector de la cultura, que celebro muchísimo que estemos acá todos hablando un poco de esto, como para poder defender estos intereses que tenemos en común, que hacen crecer a nuestro Estado, que le da esa identidad única, que nos da el valor que también necesita una justa apreciación, pero nos da un valor que nos eleva realmente como con un nombre propio, que es la cultura, ¿verdad? Y una representación sólida como para poder justamente negociar desde una posición mucho más justa y que esté visible nuestros derechos y las garantías que estamos reclamando. Eso es todo. Y ahora pasamos al siguiente grupo, patrimonio. ¿Sí? No, sí. Está muy pesado el archivo. Hace mucho echamos caña. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ángel Barreto. Soy representante del departamento de Casapá, el sector público comunitario. Estuvimos representantes de los 4 departamentos, de varios municipios de cada departamento. Fue realmente muy enriquecedora todo el debate, toda la discusión, todo el intercambio de ideas, de pensamientos que estuvimos trabajando en el grupo. Y bueno, resumiendo en 3 grandes desafíos en lo que es la parte de patrimonio, hablamos en primer lugar la falta de un presupuesto apropiado. En cuanto a sus metas, es lograr la incidencia política de los sectores de gestión cultural comunitaria. En este sentido, hay que destacar un pequeño detalle, que hubo un 100% de unanimidad. No sé si porque no había ninguna autoridad pública en el grupo, pero realmente le echamos caña a las autoridades, en forma general, prácticamente. Sabemos que hay excepciones en algunos municipios, en algunos departamentos, a nivel central, pero en forma general, lastimosamente, nuestra realidad está en esa. Hay una falta de voluntad política tremenda a nivel público para con el apoyo a la cultura y en este caso lo que es patrimonio. ¿Cuáles son los caminos? La participación vinculante de los ciudadanos, que es una fortaleza muy grande que encontramos. A pesar de que muchos o la gran mayoría demostraba ya como un hartazgo de tanto trabajar, de tanto golpear puertas, de tanto insistir, de tanto trabajar ad-on, hacer lo que a uno le gusta, pensando siempre en el bien común, pero al final es simplemente un desahogo para poder dar unos pasos atrás
y arrancar y ir más fuerte, porque al final esa es la fortaleza que hace que sigamos unidos y esa es la fortaleza que hace que sigamos trabajando mirando el 2050 en este caso. Fortalecimiento de las bases comunitarias, o sea, fortalecernos cada vez más. Somos pocos quizás, pero hacemos mucho. Y los que están mucho, hacen poco. Y nosotros hacemos el contrapeso, digamos, abajo. ¿Por qué? Porque le ponemos corazón, le ponemos garra y le ponemos realmente ese amor a la casaca que lastimosamente en otros sectores no encontramos. En cuanto a otro desafío, es concienciar acerca del patrimonio. Ahí sí, entramos gran parte de la ciudadanía. Las metas, una población que conozca y valore su patrimonio. Si no valoramos, no conocemos lo que tenemos, no lo valoramos y lo vamos a perder. Eso es una realidad campante. En cuanto a los caminos a seguir, sería la inclusión en la malla curricular de los aspectos relacionados al patrimonio cultural local, formación a los niños y jóvenes. Porque si ahora no trabajamos con los niños y con los jóvenes, de aquí a 20 años, esos niños y jóvenes van a ser nuestros profesionales, son los que van a estar en las instituciones públicas, privadas, en el campo, lo que sea, y vamos a estar cada vez peor. Imposible llegar a la meta 2050 si no trabajamos con los niños y jóvenes. Otro de los desafíos es la preservación efectiva del patrimonio cultural. La meta sería preservar la identidad cultural para futuras generaciones, que es al final lo que queremos. Cada vez estamos perdiendo más, pero cada vez tenemos que tratar de mantener más también y recuperar lo perdido de alguna forma. En el caso de Cazapá, pongo un ejemplo nada más. Yo como casapeño, hace 10 años que me inicié en el rubro de la parte turística, y la parte turística tiene mucho que ver con la parte histórica, porque Cazapá es una ciudad con raíces propias, tiene mucha cultura, entonces viene 3 en 1, lo que es historia, turismo, cultura, y detrás de eso ya viene gastronomía, pueblos originarios, viene todo realmente. Somos muy ricos. Seremos el departamento más pobre, peleándonos con San Pedro en las estadísticas, pero somos uno de los más ricos en historia, en cultura, en patrimonio, en naturaleza. Entonces, eso es lo que queremos recuperar. En ese sentido, preservar la identidad cultural para generaciones y uno de los caminos fundamentales es cumplimiento de la ley. Royeta oí de paso ahí porque hay luego leyes que simplemente no se están cumpliendo. Y ahí yo le dije, por favor, pásenme, yo me recibí recién de abogado, voy a ensayarme por ellos. O sea, ¿cuál es la ley? Y voy a leer un poco y gratis voy a hacer eso. Yo creo que es una de las formas también. Y una de las estrategias también que se habló hablando de leyes, no manejo mucho esa parte, pero la gente que trabaja en la parte de presupuesto, a lo mejor sabe, de que hay municipios o gobernaciones que si no rinden cuentas sobre un presupuesto X, no recibe Fonacide, por ejemplo. Algo por el estilo de eso. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo también. Si no ponen, no rinden cuenta, no le dan en este caso un presupuesto mínimo necesario para cultura, para turismo, para deporte, para todos los otros que normalmente para ellos no es importante, para la gran mayoría, sencillamente se le aprieta por el otro lado y van a estar forzados a hacerlo. Porque muchas veces tenemos una autoridad realmente que vale la pena, está haciendo bien su trabajo, pero a los 5 años se va. Viene otro, deja todo en la borraja. Estamos cansados, yo hace más de 20 años que estoy trabajando en la parte de, fui funcionario departamental también como secretario de Juventud en la Gobernación de Cazapá 2001-2003. Todo lo que hice en 2 años y medio, todo lo que me esforcé para hacer, pensando para un día mejor, quedó todo en la nada después del cambio de gobierno. Y creo que era del mismo equipo político, mismo grupo, todo completito. Igual. Se me quedó una espina y 13 años después, en el 2016, nos iniciamos de una comisión comunitaria, Comisión Yicuacá Cazapá, hacer conocer Cazapá, y a través de ahí empezamos a trabajar. Y hoy en día somos uno de los departamentos que ya estamos recibiendo en forma oficial agencias de turismo que están yendo por los atractivos. No por un festival, no por una jineteada, por una actividad específica, por una cuestión especial, sino están yendo por los atractivos. Y cuando llegan a Cazapá dicen, oh, ¿y dónde está la pobreza acá? No ven la pobreza. Lastimosamente, ese apodo que tenemos en el departamento nos juega una mala pasada, pero también es un incentivo para nosotros como casapeños, me hablo como casapeño,
¿verdad? Y yo creo que varios departamentos estamos en la misma también, cambiar esa imagen y demostrar que realmente tenemos mucho. Bueno, a grandes rasgos, creo que eso es todo. Así es que muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los grupos. No sé si Violeta querés venir aquí para ir como que cerrando. Sabemos que hay gente que vino de otros lugares y tiene que volver a las 5 de la tarde, entonces simplemente vamos a poner un QR para que puedan completar un formulario de evaluación quienes aún no han hecho. Me parece que el diálogo o las conclusiones hablan por sí solas, ¿no? Realmente con conclusiones muy contundentes, lúcidas, inteligentes, fundadas, que no cierran el debate, no cierran el análisis, sino que lo dejan ahí abierto. Hay trabajo que hay que llevar como tarea. Es muy importante que la sociedad civil, los grupos comunitarios puedan hacer este trabajo de ir interiorizándose o profundizando mucho más su conocimiento sobre las leyes y los mecanismos institucionales que hay, porque esa va a ser una de las condiciones para que suceda lo que una persona preguntó al inicio: ¿cómo vamos a garantizar que este plan se ejecute? Y en buena medida eso va a depender del grado de apropiación de esa hoja de ruta, ¿no? Por sobre todo el contenido. Podrá cambiar el formato, el nombre, pero por sobre todo el contenido, hacia dónde Paraguay debe ir, qué decisiones se tienen que tomar, qué hay que hacer, y esa es la hoja de ruta que hay que ir disputando ciclo por ciclo para que se vaya traduciendo en medidas. Colocamos aquí el QR, yo le quiero pasar el micrófono a vos, Violeta, para que por favor en nombre de la institución puedas compartir también tus impresiones y dar las indicaciones que correspondan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente creo que fue una jornada sumamente enriquecedora para todos. Bien, como habíamos dicho, esto no termina acá. Sabemos que no son suficientes estos espacios. Una de las cuestiones que más nos dimos cuenta es que la gente pide que se abran estos tipos de espacios. Nos quedamos siempre cortos, 2 horas no son suficientes para abordar tantas cosas. Si bien pudimos identificar un análisis muy enriquecedor, no obstante, nos falta mucho todavía, ¿verdad? Simplemente agradecerles y decirles que cada aporte que ustedes dieron hoy van a ser insumos sumamente importantes para la construcción de este Plan Nacional de Cultura. Y le invitamos a que sigan participando. Queremos poner también en pantalla después las páginas y las redes de la Secretaría de Cultura, donde pueden tener toda la información y seguir participando y aportando desde sus lugares. Le agradecemos mucho y estamos abiertos desde la Secretaría de Cultura para todos los aportes y propuestas que quieran seguir aportando para este Plan Nacional de Cultura. Muchas gracias por venir hasta acá y le agradecemos mucho. Nei becha onguajeju ame coñande atuguasu heteite ñañomongeta heteite yayetyviro ñamangue koimiña neñeangua ñane apytu'u jaipurumi hag̃ua ñondivepa. Construir juntos, pensar juntos, dialogar, cuestionarnos y sobre todas las cosas hacer una gran colecta. Tucheite mba'e upe ajépa. Nahi'ãi opa, nahi'ãi ipiru, nahi'ãi ikangy. Todo este imbareteve. Y sobre todas las cosas agradecerles a quienes han sobrevivido hasta este minuto del día. Muchísimas gracias por compartir. Tapen guaje por aite. Tobeñan de yaras a tu pasé. Tapen de güeras a llevar penderogape. A tapen en esa yo aite. Muy buen viaje a todos. Buen retorno.